Hola, ¿qué tal? Soy Marta Isabel Pasquel saludándote como cada martes desde Evolucionándote TV y PNL México. Hoy tengo el gusto de compartir este programa con mi queridísimo amigo Carlos Bonilla Gutiérrez, quien es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, maestro en Relaciones Públicas por el CADEC, socio fundador y vicepresidente ejecutivo en AVE Comunicación, una de las firmas de consultoría en comunicación estratégica y relaciones públicas más importantes de México. Él también es profesor del máster de comunicación digital que imparten en el CADEC y en la Universidad de Cantabria. Se desempeñó como director de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana. Fue miembro de la directiva del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación durante más de 40 años. Ha sido catedrático en licenciatura y posgrado en las universidades latinoamericana, Anáhuac, Panamericana del Noreste y Autónoma de Celaya, así como del ITESUM. Es autor y coautor de libros sobre relaciones públicas, integrante de la Corriente Latinoamericana de Relaciones Públicas, y podría decirles de él muchísimo más. Pero él nos hace el honor de estar hoy aquí con nosotros para hablarnos de la afectación de la reputación de las empresas por la pandemia. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marta Isabel. El honrado soy yo con la invitación. Estoy muy agradecido y bueno, pues es un placer estar con tus radios, con tus, escuchas, con tu Videonautas. audiencia, entonces con tus internautas. Así es, un gran placer poder compartir experiencias y puntos de vista. No, hombre, pues el honor es para nosotros y quería preguntarte, ¿por qué elegiste este tema, amigo? Bueno, es un tema de coyuntura y que va a exigir a la comunicación o del comunicador, va a exigir una reinvención. Los comunicadores nos tenemos que reinventar a partir de la pandemia. Bueno, no solo los comunicadores, infinidad de profesiones, de actividades se tendrán que reinventar porque pues vamos a tener que construir una nueva normalidad. Claro. A eso me voy a referir más adelante, pero pues el por qué es porque es un tema de coyuntura. Tenemos que atacarlo, tenemos que abordarlo a como dé lugar, porque pues tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Pues sí, y ya decíamos en el avance que es muy importante que se le dé la importancia que merece este tema porque se ha quedado como hasta el final, ¿no? Es lógico, porque en una pandemia, pues lo primero que se atiende es la parte sanitaria, las emergencias de salud, pero después se vienen presentando situaciones que nos hacen ver pues todas las secuelas que pueden quedar de esta pandemia que, por cierto, todavía no sabemos bien a bien cómo dominar, ¿no? Todavía está vigente y no sabemos durante cuánto tiempo más lo va a estar. Pues sí, nadie sabe nada, todos hemos trabajado. Todas son especulaciones, incluso las propias vacunas, pues una vacuna tarda en producirse pues entre 8 y 15 años. Entonces las que están a disposición y con las que se está vacunando la gente, pues son desarrollos de unos cuantos meses. Están siendo autorizadas en plan emergente por la OMS y por las autoridades sanitarias locales de los países, pero en realidad son experimentales. Así es. Así es que, pues en todo estamos especulando, ¿no? Desde cuánto va a durar la pandemia hasta cómo se va a contener, etcétera. Sí, hasta qué tan protegidos o desprotegidos podemos estar. Así es.
Que es un trabajo que se está haciendo sobre las rodillas, diríamos, en otros Sí, tiempos. obligadamente, ¿verdad? Pues esto no es culpa de alguien porque se presentó y pues hay que atacarlo, ni modo. Ujú. Así ¿Y es. cuáles serían los efectos en las empresas para ti de esta pandemia? Mira, primero me gustaría poner en contexto Ujú. algunos datos, porque Adelante. según la agencia EFE, hasta el mes de julio del año 2000 se habían perdido 1.181.000 empleos formales en México. Y también esto es consecuencia de que cerraron 1 millón de negocios por el COVID. Y esto representó unas 40,000 empresas que dejaron de operar. Así es Ujú. que para darnos cuenta de la magnitud en cuanto al impacto económico y también el impacto en las organizaciones. Esto es el primer gran dato. Y bueno, la segunda reflexión es que todo esto, de lo que vamos a hablar, forma parte de un libro que hizo Juan José Larrea, que es el director general de DIRCOM. Ok. DIRCOM, como sabes, es una institución que publica eh, textos y hace en todas las formas de comunicación Mm, sobre los avances en comunicación, principalmente de América Latina y de Iberoamérica, de España también. ok. Entonces, DIRCOM, el director general de DIRCOM, hizo una serie de entrevistas con diferentes expertos en comunicación de distintas especialidades y todos estos podcasts que se fueron difundiendo a lo largo principalmente del primer año de pandemia, con las opiniones sobre sus experiencias en particular, él las plasmó a manera de la entrevista en un libro que se llama Comunicación Organizacional en Crisis, Ah, sí. que por cierto, a los amigos que nos están siguiendo, les ofrezco que pueden bajar este libro que se llama nuevamente, les digo, Comunicación Organizacional en Crisis, en la página web de DIRCOM. ¿Y Es, cuál es? bueno, es dircom.com Para y ponerlo. ahí la pueden bajar en forma gratuita, el Perfecto. ebook. Ujú. Sí, es un libro que también está impreso y está a disposición en Amazon, por ejemplo, pero pues ahí sí Ok. hay que comprarlo. Sin embargo, en forma gratuita se puede obtener en forma de ebook. ¿Sí? Perfecto. Una gran Entonces, aportación. esto que les voy a comentar, pues es digamos que parte de conclusiones y afirmaciones de expertos que fueron eh, eh, entrevistados por Juan José Larrea, y esos podcasts, como relato, fueron tratados en forma de que aparecieran cada una de estas entrevistas como un capítulo de este libro. Ok. Así es que, bueno, dando eso como, como un contexto general, puedo decirte que es evidente la necesidad de que el comunicador se reinvente, que el Ujú. comunicador se reinvente a la luz de una nueva realidad que se va a tener que construir cuando llegue la nueva normalidad. ¿Qué es Exacto. una nueva normalidad? Bueno, pues es que cuando la pandemia ya sea que se controle o que se dé un escenario de que tenemos que vivir con ella,
pues tendrán que darse nuevas normas, por eso le llamo nueva normalidad, porque va a haber nuevas normas de atención a eventos, de asistencia a restaurantes, de nuevas normas de impartir la educación, nuevas normas de trabajar, etcétera. Y para esa nueva normalidad van a tener que trabajar muchos profesionales de diferentes disciplinas. Tendrán que adaptarse los arquitectos, los ingenieros, los antropólogos, los psicólogos y por supuesto también los comunicadores. ¿Por qué? Porque va a haber necesidad de elaborar hasta políticas públicas diferentes adaptadas a esa nueva normalidad. Y en este contexto, a lo que vamos a referirnos particularmente es a la comunicación con base en el impacto que va a tener la pandemia en todas las actividades humanas. Y bueno, el comunicador, que no se limita al ámbito de la comunicación organizacional, sino que ocupa todas las esferas de comunicación que se dan entre los seres humanos, desde la comunicación familiar, la interpersonal y también, por supuesto, la de las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal propósito de una disciplina de comunicación adecuada a las nuevas circunstancias? Pues primero hay que preservar el vínculo con las audiencias. Como todos sabemos, la comunicación organizacional es la que se da entre una empresa o institución y aquellos interlocutores naturales que tiene. Por ejemplo, son los clientes, los proveedores, los vecinos de la zona, las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, la primera tarea que le fue conferida por circunstancias al comunicador fue precisamente la de preservar el vínculo con esas audiencias, porque como sabemos, lo primero que se ordenó durante la pandemia fue precisamente el confinamiento. Entonces, ese confinamiento pues obligó al aislamiento, a tratar de que no se diera esa comunicación interpersonal como se daba en la cotidianidad. Y claro, las normas para quedarse esa comunicación en la cotidianidad cambiaron totalmente. ¿Por qué? Pues porque se tuvo que usar el cubrebocas, la famosa sana distancia, y lo más alejados posible, porque no se sabía cómo se iba a poder controlar esa pandemia. Entonces, ante esa circunstancia, bueno, pues se ordenó el confinamiento tanto de las familias como por consecuencia, también de los trabajadores. Esto es, como tú sabes, como todos los escuchas, todos los cibernautas que están siguiendo este programa, pues que se transformó completamente la comunicación y se implantó en muchísimas de las empresas el trabajo a distancia, el famoso home office. Así es. Entonces, otro de los retos en este contexto para las empresas era el de proporcionar información verídica y oportunamente, tanto sobre la evolución de la pandemia como sobre los cambios en la operación de la empresa, porque estaban trabajando en forma irregular, evidentemente, ¿no? Y sobre las medidas sanitarias que se iban a tomar para seguir tanto en las labores en la empresa para los que necesariamente tenían que seguir trabajando en los sitios de trabajo, como también a informar sobre cómo tenemos que actuar en la cotidianidad, porque este evento, como
inesperado y como desconocido, pues nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que nos hizo entrar en crisis, tanto a nivel personal como familiar, como en las empresas. Así es. Y bueno, el comunicador se vio obligado a habilitar medios alternativos de comunicación, medios por los cuales la gente podría seguir comunicada para que siguieran operando las empresas, pero ya no usando los medios tradicionales. El primero y más valioso que tenemos los seres humanos, pues es la comunicación interpersonal. Y esta se convirtió en una comunicación virtual, ¿no? En una comunicación a través de medios, a través de una computadora, a través del Una tablet, teléfono, un celular. WhatsApp, etcétera. Así es. Entonces, bueno, también una tarea del comunicador era transmitir empatía. Decir, bueno, todos estamos padeciendo esto, pero infundir confianza. Ese era un reto muy importante que superar, ¿no? Y también equilibrar la conversación, porque empezaron a proliferar cantidad de fake news. Fakes, sí. Sí, esto es, había una doble pandemia, ¿no? La pandemia como tal y la infodemia que se llamó. Y sigue. La proliferación, y sigue, proliferación de informaciones sin sustento. Entonces el comunicador también tenía que incidir sobre esa parte. No solamente... Pero amigo, ¿cómo transmitir credibilidad si las propias autoridades que estaban todos los días en línea con televisión abierta nos decían hoy una cosa, mañana otra y pasado mañana otra, y la curva nomás nunca bajó? Así es. Y nadie tiene la verdad, ¿verdad? Es evidente. Se habla de que pues aquel escenario que planteaban las autoridades sanitarias, que pues se supone que es la voz autorizada de número de fatalidades en el peor de los casos, y eso se ha superado creo que en 200,000 personas fallecidas, superando el peor de los escenarios. Entonces ahí se ve cómo ni las propias autoridades han tenido la información certera. Entonces, quienes pretendidamente, intencionalmente están difundiendo noticias falsas, pues tienen un caldo de cultivo ideal, ¿verdad? Porque no hay quien pueda desmentirlos con autoridad. Entonces, todo eso es un gran reto para la comunicación. Imagínate nada más. Es, como dije en un primer momento, un manejo de crisis. Pero cuando hay una crisis en cualquier tipo de organización, el especialista en el manejo tiene que responder a 4 preguntas fundamentalmente. La primera es, ¿qué está pasando? La segunda es, ¿quiénes están resultando afectados? La tercera es, ¿qué se está haciendo para controlar la situación? Y finalmente, ¿qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir? Esos son los 4 cuestionamientos que se tienen que responder en cualquier manejo de crisis. Pero si reflexionamos relacionando estos 4 cuestionamientos con esta pandemia, pues ninguna de esos cuestionamientos podíamos responder. ¿Qué pasó? Pues sabían que había venido un virus de China y que se estaba expandiendo rápidamente debido al tránsito de personas en todo el mundo y que iba a llegar algún día, pero ni se sabía qué tanto iba a tardar, ni a quiénes iba a afectar, ni nada. Entonces, una desinformación tremenda. ¿Qué afectaciones hay? Pues también universales. Están saliendo actualmente nuevas cepas. Entonces, ni siquiera está definido que hay un solo enemigo, sino hay varios enemigos y enemigos que están surgiendo, ¿no? Todas aquellas nuevas cepas.
¿qué se está haciendo para controlarlo? Bueno, pues la manufactura a todo vapor de las De vacunas vacunas. y medidas que pudieran controlar de alguna manera en los contagios, pero nada más, ¿no? ¿Y qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir? Tampoco sabemos. Todavía no termina. Entonces, todavía no terminamos. Entonces, es muy difícil decir que hay un control de crisis, ¿no? Sin embargo, como organizaciones, hay una necesidad en ellas de tener cierta certidumbre, por ejemplo, para regresar a las instalaciones. En todas las esferas de la actividad humana, estamos refiriéndonos aquí a instituciones, pero bueno, también las escuelas son instituciones y son empresas. Entonces, el hecho de que haya un posible retorno a clases, pues también es un gran dilema para las Es un empresas riesgo. como instituciones y también la parte que corresponde a los padres de familia que están dejando a sus hijos ir a las escuelas, ¿no? Entonces, esto complica mucho el panorama. Así es que el reto era grande para quienes manejaban la comunicación o quienes la están manejando en las empresas. Yo diría por públicos, me referiría a cada una de las afectaciones para cada uno de ellos, ¿no? El primer gran público, el más evidente y el más sensible a todo esto, pues es el personal, ¿no? El personal de una empresa. ¿Cuál es la primera afectación? La primera gran afectación. Bueno, si la empresa deja de operar, necesariamente hubo recortes importantes de personal. ¿Y qué pasa con esos recortes de personal? Pues que el clima laboral se afecta, el clima laboral se deteriora. Entonces, el comunicador es el especialista que tiene, como bien decías, Marta Isabel, que dar confianza. El comunicador tiene que fomentar el arraigo a la empresa de los que se quedan y que se entienda la situación por la cual sus compañeros tuvieron que salir de la organización. Pero entonces, ante este nuevo panorama y una operación irregular, pues se presentan una serie de retos de comunicación. El primero es, hay que valorar la forma tradicional de trabajo, cómo es en las instalaciones. El arraigo a la empresa se da por diferentes factores. Uno es precisamente por el deseo de pertenencia o la necesidad de pertenencia que nos marca la pirámide de Maslow. Es una de las necesidades psicológicas del ser humano. Entonces, claro, el pertenecer a una organización más grande que ellos es una de las necesidades psicológicas. Sin embargo, ¿cómo se lo explicas si su interlocutor de la empresa es una pantalla? Cuando está dentro de la organización, pues todos los símbolos organizacionales como son las propias instalaciones, el comedor de la empresa, su sitio de trabajo, su convivencia con los compañeros, todo eso es la organización. Y la cultura organizacional se crea a partir de esa convivencia y a partir de esos rasgos distintivos que hacen, que fabrican, que construyen la comunicación, la cultura de esa organización, la cultura organizacional. Entonces, sin una cultura organizacional o sin posibilidad de creación, porque es muy difícil que a distancia se pueda crear una cultura organizacional. Entonces, el deterioro es notable. El sentido de pertenencia a una organización se pierde cuando la organización no es más que una pantalla. Entonces ahí es un reto enorme para el comunicador. Hay que acuñarla, porque literalmente es una pantalla. Así es, o una pantalla o unos audífonos, ¿no? Entonces, el cómo fomentas el arraigo en una organización si ya no hay interacción con los demás compañeros. La comunicación informal
que se da en el contexto organizacional es básica. Por supuesto que la que está considerada en los manuales de procedimientos, que es la comunicación formal, la que se da a nivel lateral, también a nivel de jefe a supervisado y de supervisado a jefe, y también de entre gente de otros departamentos con los que se interactúa. Todo eso hace la atmósfera de trabajo, todo eso genera una convivencia que hace, como dije, la cultura organizacional y que fomenta el arraigo, la pertenencia a una organización. Cuando eso se pierde, pues tenemos un reto gigantesco para el comunicador. Pero vamos a otro de los públicos. Ese es el público interno, ¿no? Incluso hay ocasiones, por ejemplo, en las escuelas, en las que han estado tomando clase a distancia y no conocen siquiera la universidad, sí. no conocen su salón de clases. ¿Por qué? Porque a lo mejor fueron a inscribirse, pero las clases han sido en línea, no conocen a sus compañeros más que por medio de una pantalla y no conocen siquiera a la escuela, a la organización. Entonces también el arraigo a una escuela, pues ¿cómo? Eso hablando de público interno, porque No, pues, por supuesto que los alumnos son público interno de una escuela, al igual que los maestros, ¿no? Sí, sí. Vamos a los clientes. Los clientes se ven afectados porque la comunicación directa que tiene, por ejemplo, un representante de ventas para no solamente satisfacer sus necesidades, sino hurgar en otras necesidades mediante la comunicación constante, pues ahora resulta que solamente lo puede ver a través de una pantalla. Y en la cuestión de abasto hay dos caras, o el desabasto por esa operación forzadamente irregular de una empresa, o bien una sobredemanda. Por ejemplo, las empresas de mensajería, las empresas de paquetería, ¿no? Esas tuvieron una sobredemanda brutal. Entonces, si tenían volúmenes, digamos que en un rango y que podían satisfacer esas necesidades eficientemente, viene la sobredemanda por la pandemia y pues lógico es que no pueden dar el mismo servicio. Entonces, tanto la falta de elementos para poder satisfacer una demanda, cuando no hay un abasto suficiente de insumos para fabricar un producto, o no hay canales de distribución suficientes. Entonces, ahí hay un cliente insatisfecho, pero no por culpa de la empresa, sino por culpa de la demanda. Pero eso no lo entiende el cliente. El cliente tiene necesidades que satisfacer y no sabe de pandemias si lo que quiere es tener el insumo o el producto. Y en el caso de la sobredemanda, pues todos queremos que nos llegue la comida que pedimos porque no podemos salir, pero el proveedor que está enviando la comida, pues tiene una sobredemanda y entonces tarda 3 o 4 horas, ¿no? Así es que tenemos por los dos lados un cliente insatisfecho. Sí, claro. Ahí hay un gran reto porque es precisamente ser empático con el cliente y como comunicadores establecer una forma de comunicación eficaz para que el cliente no se sienta abandonado, para que no sienta que la empresa es ajena a su situación. Así es que independientemente del cliente que se trate, por ejemplo, es muy diferente el cliente de un restaurante que el cliente de insumos para fabricar un producto, etcétera. Es un universo muy grande. La generalización aquí no opera porque hay infinidad de diferentes necesidades que hay que, como comunicador, detectar para poder satisfacerlas de algún modo, aunque sea a la distancia. Claro. Pero vean qué reto tan importante, ¿no? En el caso de los proveedores, pues los proveedores también tenemos que tener una comunicación eficiente con ellos,
porque ocurre lo mismo. El proveedor a lo mejor no es un eficiente abastecedor de materias primas, pero pues no es por voluntad, sino porque no hay posibilidad de desplazar los productos o no hay posibilidad de fabricarlos siquiera para que llegue en tiempo un insumo. Así es que eso es muy difícil, poder ver qué necesidades tiene el proveedor y por qué razón no nos está surtiendo oportunamente, porque eso daña en las cadenas de producción. No tener un insumo, pues no nos permite fabricar. Así es que esa comunicación también es fundamental. O tal vez fabriquen, por ejemplo, en mi caso yo utilizo unos botoncitos con imán para mi trabajo, pero los hacen en China. Entonces el proveedor me explicaba que se tardan 6 meses ahora en producirlos porque han bajado mucho las personas en la red laboral en China y además se están quedando estancadas las cosas en la frontera. Claro. En todos lados hay cuellos de botella. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos los sistemas y todos los centros de trabajo tienen las mismas necesidades. Entonces, por ejemplo, el gobierno dejó de operar en forma presencial. Entonces, por ejemplo, los juzgados Sí. estaban trabajando, siguen trabajando en días pares para un tipo de solicitudes y en días impares para otro. Obviamente, esas instituciones que de por sí tienen grandes cargas de trabajo y una capacidad de respuesta, velocidad de respuesta muy limitada, pues con esto se dan los plazos que tú estás mencionando, 6, 8 meses. Uh-huh. Sí, es terrible. Y a veces sin respuesta, ¿no? Porque Todo tampoco te esto, dan una respuesta. exacto, así es. Ahora, otro de los públicos son las autoridades. Las autoridades que establecen una normativa para que la empresa siga funcionando. Son importantísimas porque, por ejemplo, en el caso de los restaurantes podían dar servicio durante el confinamiento solamente para proveer comida para llevar. Después ya se les permitió dar servicio en las terrazas o dar servicio al 50% con la sana distancia. Entonces, imagínense nada más la normatividad que se tuvo que desarrollar para vigilar el cumplimiento de esas disposiciones. Y si la autoridad no tiene una comunicación efectiva con la empresa, pues norma sin saber cuáles son sus necesidades. Y hay aspectos que solamente conoce el que lleva el negocio. El que lleva el negocio. Solamente el que está operando sabe qué necesidades tiene. Así es que Uh-huh. tiene la necesidad de transmitirlo eficientemente a las autoridades para que se sensibilicen y conociendo esas necesidades, pues emitan las disposiciones del caso. Disposiciones que también surgieron de la noche a la mañana porque era una situación completamente inédita. Pero vean cómo es muy necesario establecer comunicación con cada uno de estos públicos. Incluso me voy a referir a uno con lo que o no tenemos Bueno, parece que se comunicación detuvo. frecuente. Se está congelando la imagen. Te sugiero, amigo, que vuelvas a entrar.
Bueno, vamos a darle un minuto a Carlos para que regrese con nosotros. Yo creo que el tema da para mucho, de tanto de los públicos como la parte de establecer comunicación estratégica con las autoridades, como venía él diciendo, de lo que va necesitando cada empresa en lo particular. Y apenas estamos en el segundo público. Ya regresó. Ya estamos. Hola. Sí, ya estamos otra vez. Disculpas, pero son... No te preocupes, estas cosas de pasan en los transmisión que programas en vivo. siempre pasan. Bueno, me Bueno, estaba yo íbamos refiriendo entonces a los clientes. los clientes, Y en las entonces, autoridades y las necesidades que y hay que la especificar. competencia, ¿sí se escuchó lo de la competencia? No, eso no llegamos a la competencia. Sí se escuchó lo de... No. Bueno, es que me refería yo a la necesidad de también tener una comunicación efectiva con los competidores. Decía yo en un principio que casi no hay, por la rivalidad lógica de mercado, casi no hay comunicación. Sin embargo, en este tipo de circunstancias, en este tipo de crisis, pues nos es de gran utilidad la comunicación estrecha con los competidores. ¿Por qué? Porque los competidores pertenecen a nuestro mismo gremio y al pertenecer al mismo gremio tienen muchas necesidades afines, comunes, similares. Y entonces el hecho de poder comentar cuáles son las necesidades y tener la posibilidad de diálogo con las autoridades, que es otro aspecto de comunicación, pues podemos sensibilizarlas como gremio de las necesidades comunes que tienen todas esas empresas y así poder normatizar, si se vale la expresión, sobre la marcha para que aquellas disposiciones que se están dando en el contexto del confinamiento sean las menos nocivas o las menos limitantes para las empresas, ¿no? Entonces, por eso es importante una comunicación con los competidores. Por supuesto que en muchos casos se hace esta comunicación a través de organismos representativos. Tú trabajaste en uno de los organismos representativos más importantes de las empresas, que es el Consejo Coordinador Empresarial, que tú sabes que es un interlocutor entre las empresas y las autoridades u otros públicos. Entonces, esta comunicación con organismos representativos, como la Cámara de la industria restaurantera, la Canirac, la Canacintra, la Canaco, que representa a los comerciantes, todos ellos tienen que tener una estrecha vinculación para transmitir esas necesidades y esas expectativas de los empresarios para que medianamente puedan funcionar tanto para la preservación de la empresa como también para la satisfacción de las necesidades de sus clientes, porque una empresa produce servicios o insumos o productos que son para satisfacer necesidades de sus clientes. Así es que es muy importante también esa comunicación con organismos representativos. Otra de ellas, otro público de los que estamos mencionando, es la zona de vecinos de la empresa o la propia comunidad. ¿Por qué? Porque ante la operación irregular vamos a afectar a otros. Hay empresas, por ejemplo, o empresas que le llaman satélite. Entonces, si una gran empresa está operando, hay restaurantes que viven de eso, hay papelerías, hay cantidad de negocios que viven por esa dinámica de la empresa. Sin embargo, si esa gran empresa deja de funcionar, pues todas aquellas se quedan descubiertas. Claro. Todas esas empresas Yeah. satélite, ¿sí? Entonces, Lo la que ha comunicación pasado. con ellos
Así es, la comunicación con ellas es fundamental para poder ponerse de acuerdo e incidir en medidas que puedan permitir que esas empresas satélite puedan seguir operando en otra forma, en forma distinta, ¿no? Tanto a distancia como en mecanismos emergentes que permitan pues abastecer a la empresa con los mismos insumos, ¿no? Muchas veces se requiere la reingeniería de esas empresas para que con las nuevas circunstancias puedan satisfacer esas necesidades, ¿sí? Ahora también otro público importante para las empresas, y aquí ya entramos al tema de la reputación, son los periodistas, los medios de comunicación, tanto los medios de comunicación colectiva tradicionales como son los periódicos, las revistas, la radio y la televisión, como los nuevos medios digitales. Entonces la dinámica del periodismo también se transformó Sí, porque el totalmente. confinamiento hizo que no pudieran salir a la calle ni los reporteros. Entonces, hagan un reportaje sin salir a la calle. Muy difícil, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese vínculo que las empresas deben tener cotidianamente con los periodistas se interrumpió con esta situación de pandemia. Entonces, ¿cómo esperar darle información al periodista si no pueden tener contacto directo con él? Si está en su casa. A veces, pues, averiguando su número de teléfono móvil para tener acceso a ellos y darles alguna información, pero la dinámica cambió completamente. Totalmente. Y se dieron conferencias de prensa virtuales, pues Pues sí, no es lo deseable para nada. parte de lo mismo. Exacto, es una comunicación que se dificulta. Entonces, la forma en que las empresas acceden a los medios de comunicación para transmitir la información y que ello contribuya a la creación de su reputación, pues se vio cortado. Entonces, también se tuvieron que implantar medios alternativos para poder figurar, para poder llegar a los medios, a los espacios editoriales de los medios. Entonces, todo esto ha representado retos descomunales y retos difíciles de abordar y de enfrentar, ¿no? Así es que ese panorama desemboca en que, como decía yo, esa operación irregular va a afectar la percepción de las empresas ante sus audiencias. ¿Por qué? Porque si no podemos satisfacer las necesidades de los clientes, si las autoridades estamos más bien en pleito o en conflicto con ellas, si los proveedores tampoco nos entendemos por que es operación irregular, ¿qué es lo que se va a minar? La reputación de las empresas. La reputación se considera actualmente que constituye el 70 y tantos % del valor de capitalización de las empresas. Es el principal de los intangibles empresariales, pero es fundamental tener una buena reputación para ser aceptado en nuestra esfera de operación y para que con esa consideración la reputación obre en beneficio de la consecución de nuestros objetivos. Así es que al verse minada la reputación, se da una debilidad para las empresas, porque uno de los secuelas de una crisis es precisamente el minar la reputación. Y esta gran crisis ha contribuido para minar la reputación de muchas empresas. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Pues lo primero, cuando termina una crisis, incluso cuando va en curso una crisis, es hacer un recuento de daños. Esto es, acercarnos a nuestros interlocutores
y ver qué están opinando de la empresa y de su forma de operación y qué secuelas quedó de esa operación irregular y cómo han afectado la percepción que tienen nuestros interlocutores acerca de la empresa. Porque los dos componentes fundamentales de la reputación son la conducta y la comunicación. O sea, es portarse bien y que lo sepan los demás. Así es que si no tenemos una conducta aceptable o esperada por nuestros públicos, ¿por qué? Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad en la pandemia, y tenemos limitaciones en la comunicación para dar a conocer lo que estamos haciendo, pues entonces tiene la perfecta. Es la reputación de las empresas. Hacer un recuento de daños a la reputación y tratar de implantar las medidas necesarias, principalmente de comunicación estrecha con los diferentes públicos, con trajes a la medida. ¿Por qué? Porque a los proveedores vas a tener que darle una explicación distinta a la de los clientes y diferente a las autoridades. Y también otra para los vecinos de la zona o la comunidad. Depende de las dimensiones de la empresa. Entonces, pues la reflexión que queda es, sí, hay que evaluar esos daños y tomar acción de inmediato para que cuando regresemos a las actividades y que las cosas tomen razonablemente el rumbo que tenían, pues que sepamos qué hacer, dónde incidir y que no nos quedemos cruzados de brazos ahora, porque esos daños reputacionales pueden ser muy severos y pueden ser muy nocivos para el futuro de la organización.